Buenas tardes a todos. Para nosotros hoy es un placer contar con un invitado muy especial. En este momento, nuestra unidad de gastroenterología recibe residentes de Colombia y de muchos países de América Latina a rotar con nosotros virtualmente. En esta ocasión, el doctor Felipe Aristizábal Arjona, que es un cirujano residente de primer año de gastroenterología de la Universidad de La Sabana, que hace parte del grupo Emura Center, va a exponer un tema absolutamente importante por su palpitante actualidad. Y es sobre el papel que desempeña la simeticona como la solución a las burbujas en la endoscopia digestiva alta y en el colon. Hoy día el puntaje de burbujas en el colon es un estándar de calidad para nosotros y para mucha gente en el mundo. Y las endoscopias digestivas altas, que están con mucha burbuja, no pueden ser adecuadamente realizadas porque la mucosa no puede ser totalmente visualizada y ahí puede esconderse un cáncer temprano. Es por eso que el doctor Aristizábal esta tarde va a dictar una conferencia sobre si las burbujas son o no la solución a este problema. Doctor Aristizábal, bienvenido. Puede comenzar su conferencia y muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, doctor, por invitarme a exponer el tema. Como ya les mencionó el doctor, mi nombre es Felipe Aristizábal, yo soy cirujano general de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Soy residente de primer año de la Universidad de La Sabana y pues la idea hoy es revisar cuál es el papel, como ya les dijo el doctor, de la simeticona en estos estudios y qué evidencia tenemos de este medicamento para el manejo de las burbujas durante los procedimientos endoscópicos. Esto es como un orden en el que quería desarrollar la charla, dar una pequeña introducción, hablar algo corto de la farmacología de la simeticona, cuáles son las recomendaciones que tenemos para la preparación de los estudios endoscópicos y finalmente pues centrarnos en la evidencia que tiene la simeticona para estos estudios. Los estudios endoscópicos, señor, deme un segundo, qué pena doctor, deme un segundo, ya la pongo. ¿Ya se está viendo, profe? Sí, señor. Perfecto. Listo, entonces este es el orden en el que vamos a desarrollar una introducción, la farmacología, las recomendaciones principales para la preparación de los estudios y centrarnos en la evidencia. Los estudios endoscópicos gastrointestinales sabemos que son uno de los métodos diagnósticos y terapéuticos más utilizados y son la principal herramienta que usamos para la detección de lesiones premalignas y de tumores gastrointestinales de manera temprana. Y al optimizar la visualización de la mucosa y de estas lesiones, pues vamos a aumentar la seguridad de estos estudios, la seguridad diagnóstica, la eficacia, y va a permitir darle a los pacientes terapias preservadoras de órganos, no tener que llevarlos a procedimientos resectivos y a reconstrucciones gastrointestinales, sino de manera endoscópica poderle presentar a los pacientes algún tratamiento mínimamente invasivo. Estas son estadísticas de Globocan a 2020, donde vemos como el cáncer de colon y recto y el cáncer de estómago representan la tercera y la quinta causa de cáncer y las principales causas de muerte por cáncer a 2020, ubicándose en el segundo y en el cuarto puesto. Cuando uno evalúa en Colombia, vemos también que el cáncer de colon se va a ubicar en el tercer puesto y el de estómago en el cuarto en cuanto a la tasa de incidencia. Y cuando vemos mortalidad por cáncer en el país, el cáncer de colon se sitúa en el tercer puesto y el cáncer de estómago en el quinto. Y es en esto en donde vemos la importancia de que los estudios endoscópicos tengan el mejor rendimiento posible y podamos visualizar de la mejor manera la mucosa y las lesiones tempranas. La simeticona es entonces un compuesto a base de silicona, es una mezcla de polidimetilsiloxano con dióxido de silicona, que fue aprobado por la FDA para el uso médico a partir de 1952 y los primeros estudios
en el uso gastrointestinal se empezaron a presentar a partir de 1974. Actúa como un agente surfactante que no tiene absorción sistémica y lo que hace es disminuir la tensión superficial de las burbujas de gas que hay dentro del tracto digestivo, y lo que permite es que estas burbujas se unan, las burbujas pequeñas pues se junten todas en una burbuja más grande y sea más fácil de expulsar del tracto digestivo. No va a disminuir la producción de gas, lo único que va a permitir es una más fácil expulsión del gas, ya sea a través de eructos o a través de los flatos. Tanto la Sociedad Americana de Endoscopia Gastrointestinal como la Sociedad Americana de Cirugía Gastrointestinal y Endoscopia y de la cirugía y de los cirujanos de colon y recto, a partir de 2006 sugieren que se debe usar la simeticona para mejorar la visualización de la mucosa durante los diferentes estudios. Y vamos a ver entonces cómo son las recomendaciones de estos estudios. Principalmente para la endoscopia, la esofagogastroendoscopia, se recomienda un ayuno de 4 a 6 horas para sólidos, y para líquidos claros un ayuno alrededor de 2 horas. Se recomienda el uso de una premedicación entre 3 y incluso hasta 10 minutos o media hora antes del procedimiento, una premedicación con una mezcla de simeticona con N-acetilcisteína. En otros casos se recomienda la pronasa, que también es un agente pues como mucolítico y surfactante, y el uso de antiespasmódicos. En cuanto a la preparación de colonoscopia, pues recomiendan la dieta baja en fibra. Tanto las europeas como las americanas sugieren el uso de simeticona para la preparación intestinal, y usar pues el catártico o el medicamento pues preferido según cada servicio para la preparación de colon. Lo que más recomiendan y lo que más se usa en la literatura es el polietilenglicol, ya sea con dosis divididas, con una última dosis 5 horas previas al procedimiento, y pueden usarse volúmenes de 2 a 4 litros durante la preparación. Y se sugiere entonces también, desde las últimas guías de la Sociedad Europea, el uso de simeticona en conjunto con estos regímenes. ¿Y por qué se debe usar la simeticona en las endoscopias? Como les estaba diciendo el doctor al principio de la charla, la simeticona se ha visto que permite una mejor visualización. El índice de burbujas o la cantidad de burbujas o de espuma que vamos a ver en la mucosa durante los estudios endoscópicos está directamente relacionado con la visualización de la mucosa y las lesiones tempranas. Y vemos que la formación de burbujas, como les está diciendo, es un problema que va a dificultar y va a disminuir la visualización de la mucosa y de las lesiones tempranas. Además de esto, va a prolongar los tiempos de los estudios, debido a que tengo que hacer múltiples lavados y aspiraciones para poder remover toda esa cantidad de burbujas de la mucosa. Y en algunos estudios, sobre todo en los pacientes hospitalarios, pues muchas veces pueden prolongar la estancia porque hay que repetir estudios porque no son completamente exitosos o eficientes. Se ha descrito desde el 95 un puntaje de burbujas, pero no es muy generalizado ni muy o validado en varios países. Y lo que va a evaluar es la cantidad de burbujas que vamos a tener de acuerdo a la circunferencia de la luz intestinal, si no ocupa ninguna parte de la circunferencia, como podemos ver en la primera imagen, o vemos como las burbujas van ocupando cada vez más la luz intestinal e impiden la adecuada visualización de la mucosa. Y esto se va a ver directamente relacionado, como les estaba mencionando, con la detección de lesiones tempranas, que en los estudios endoscópicos se conoce como la tasa de detección de adenomas o la tasa de detección de pólipos, que cuando vemos una adecuada preparación y sin burbujas, esta tasa de detección puede aumentar hasta 3 veces, y obviamente pues inversamente cuando tenemos una alta proliferación de burbujas en la luz intestinal, pues esto puede disminuirse hasta 3 veces la detección de
de adenomas y de pólipos. Este es un estudio aleatorizado publicado en 2018 con seguimiento del endoscopista, del operador. Incluyeron pacientes que tenían entre 18 y 65 años e ingresaron para colonoscopias ambulatorias. Excluyeron todos los pacientes que ven ahí en la presentación y su objetivo principal era evaluar si la simeticona les mejoraba o no la detección de adenomas. En total fueron 583 pacientes que fueron divididos en dos grupos. 294 pacientes fueron al grupo de preparación de colon con simeticona y 285 al de preparación de colon normal. Y esto fue lo que encontraron. Encontraron que el tiempo de retiro fue mucho menor en los pacientes que eran llevados a preparación con simeticona. Encontraron que la tasa de detección de pólipos y la tasa de detección de adenomas era muchísimo mejor en los pacientes preparados en conjunto con simeticona. Y además, que el número total de pólipos detectados era mucho mayor y la localización también variaba. Encontraban pacientes que tenían pólipos mucho más proximales en los pacientes que tenían preparación con simeticona. Este es un segundo estudio aleatorizado también publicado recientemente en 2019. Es un estudio aleatorizado también con cegamiento del operador. Esta vez incluyeron pacientes que estaban entre los 50 y los 80 años y eran llevados a colonoscopias de tamizaje. Excluyeron los pacientes que ven ahí con antecedentes de cirugía colorectal, mujeres en embarazo, movilidad reducida o antecedentes de poliposis familiar. Fueron en total 322 pacientes, de los cuales 129 fueron en el grupo de intervención con simeticona y 139 en el grupo control. A diferencia del estudio anterior, pues lo único que encontraron ellos que era estadísticamente significativo fue el uso intraprocedimiento de simeticona. Además del uso en preparaciones, como lo hemos venido hablando hasta el momento, la simeticona también se puede usar a través del canal de trabajo durante el procedimiento y pues los hallazgos que encuentran en este estudio pues va directamente relacionado con eso. Si el paciente fue preparado con simeticona antes del estudio, pues los requerimientos de este medicamento durante el procedimiento fueron muchísimo menores, pero no encontraron ninguna diferencia estadísticamente significativa en cuanto a canulación del ciego, el tiempo de retiro o las tasas de detección de pólipos y adenomas, pero sí encontraron diferencias en cuanto a la preparación de colon dada por la escala de Boston y por la tasa de burbujas que vimos inicialmente. Vemos que los pacientes que son llevados a preparación de colon con polietilenglicol más simeticona tienen unas mejores escalas de preparación de colon y menores burbujas dentro de la luz intestinal, pero lastimosamente sin aumentar la tasa de detección de adenomas. Este es un metaanálisis publicado también en 2019. Es un metaanálisis que cogió 12 artículos publicados entre 2009 y 2017 con un total de 6.000 pacientes, 47% hombres y con una edad promedio en total de 57 años. Y evaluaron el efecto pues, de la simeticona, ya sea con preparaciones con polietilenglicol de bajo volumen, de alto volumen o con fosfato. Y lo que encontraron es que en cuanto a la tasa de detección de adenomas, no hay una diferencia estadísticamente significativa, con una heterogeneidad pues, bastante moderada. Y en cuanto a la tasa de detección de pólipos, tampoco encontraron diferencias estadísticamente significativas, ni tendencia a favor o en contra de ninguna de las dos intervenciones, con una heterogeneidad moderada también. En cuanto a la tasa de detección de adenomas en el lado derecho, vemos que tampoco hubo diferencias, pero en cuanto a la tasa de preparación total dada por la escala de Boston, tampoco vemos que hay una tendencia a favor de la simeticona, pero tampoco encontramos que sea
algo estadísticamente significativo. En cuanto a la gastroscopia, a la endoscopia digestiva superior, vemos que también hay varios estudios. Esto es un metaanálisis también publicado en 2019 que quería evaluar la eficacia de la simeticona con la N-acetilcisteína. En total fueron 10 estudios aleatorizados, de los cuales lograron reunir 5.750 pacientes. La dosis de simeticona en estos pacientes era bastante variable, entre 5 y 100, ahí me equivoqué, son miligramos, entre 5 y 30 minutos antes del procedimiento, con o sin N-acetilcisteína, y lo comparaban con la preparación solamente con agua. Vemos que aquí vemos en esta imagen es la comparación arriba de simeticona contra agua, en la imagen del medio simeticona con N-acetilcisteína contra simeticona sola, y abajo vemos simeticona con N-acetilcisteína comparado con agua. En cuanto a hallazgos positivos, quiere decir cualquier tipo de hallazgo, no solamente masas, adenomas, no, cualquier tipo de hallazgo, y vemos que el estudio encuentra que hay hallazgos estadísticamente significativos solamente a favor de la combinación de N-acetilcisteína con simeticona al compararlo con la preparación con agua solamente, lo que no se evidencia al comparar la combinación con simeticona sola o la simeticona sola contra el agua. En cuanto a las scores o los puntajes de visibilidad de la mucosa, vemos también que hay tendencia o hay unos hallazgos que son bastante favorables al uso de la simeticona para la adecuada evaluación de la mucosa, pero vemos como la heterogeneidad de los estudios pues es un poco más alta. Aquí vemos también la combinación de N-acetilcisteína con simeticona comparándolo con simeticona sola, y vemos también que es un hallazgo que es estadísticamente significativo. Y al evaluar los tiempos de procedimiento, también vemos que hay hallazgos a favor del uso de la simeticona para los tiempos del procedimiento, y va también directamente relacionado en cuanto al tiempo de lavados y aspiración que tengo que hacer de las burbujas y de todo lo que encuentro pues en la luz del tracto digestivo superior, sin afectar el tiempo total del procedimiento. Como conclusiones tenemos entonces que la simeticona es un agente que actúa como surfactante y permite una mejor eliminación del gas intraluminal. Ante la evidencia actual, logramos disminuir los puntajes de burbujas sin afectar los puntajes totales de preparación de colon, ni la tasa de detección de adenomas, ni la tasa de canulación del ciego. Y vemos que favorece bastante la visualización de la mucosa y de las lesiones superficiales, pero los estudios actuales son bastante heterogéneos, principalmente son estudios hechos en población oriental, y que se requiere, además de esto, una adecuada estandarización de la dosis de simeticona y de la combinación, ya sea con la preparación de colon o con la N-acetilcisteína. Pues vemos que dentro de los diferentes estudios las dosis son bastante variables. Y se requiere todo esto antes de dar una recomendación fuerte sobre el uso rutinario de este medicamento. Muy bien, excelente. Nuevamente, Felipe, muchas gracias.